Jóvenes, buenas tardes a todos ustedes. Ya hemos esperado el tiempo reglamentario de 10 minutos. Por tal motivo, damos inicio a la clase de hoy. Estamos viendo el tema de diseño a compresión compuesta y me acuerdo que hemos dejado inconcluso el tema referente al dominio 5. Bueno, para tener una mejor idea de qué trata el dominio 5, pues voy a iniciar desde el principio nuevamente. Dominio 5. Ahí empieza dominio 5. Bien. Bueno, cuando escuchamos decir dominio 5, automáticamente esto se refiere a el diseño de elementos de hormigón armado sometidos a compresión compuesta. Sin embargo, recordemos que también tenemos el dominio 4A, que también corresponde a el caso de compresión compuesta. Bueno, ¿cuáles son las características más relevantes cuando diseñamos a compresión compuesta y los planos de rotura quedan dentro del dominio 5? Bueno, para empezar, nosotros iniciamos con el diseño de elementos de sección rectangular, los cuales tienen el ancho o la base de la sección rectangular, la altura total, las armaduras y lo que interesa también en este caso es conocer la ubicación del centro geométrico o baricentro de la sección transversal, ya que inicialmente las solicitaciones actuantes van referidos al centro geométrico de la sección transversal. O sea, el esfuerzo normal de compresión va dirigido hacia el centro geométrico y en dominio 5, además del esfuerzo normal de compresión, este va acompañado por un momento flector. Bueno, hasta ahí tenemos una situación similar a flexión compuesta, a compresión compuesta, dominio 4A. Pero ¿cuál es la diferencia en dominio 5? Pues bien, la diferencia está en que la posición del eje neutro queda fuera de la sección transversal. En este caso, como el momento flector es positivo, el eje neutro ha de quedar ubicado por debajo del borde inferior de la sección transversal. Y por resistencia de los materiales, sabemos que todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido, todo lo que está por debajo, traccionado. Obviamente, todo lo que estoy mencionando, cambiaría si el momento flector fuese negativo. Si fuese negativo, el eje neutro también queda ubicado fuera de la sección transversal, pero estaría ubicado por encima del borde superior de la sección transversal. Proseguimos. Entonces, como todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido, en este caso tendremos que toda la sección transversal ha de estar comprimida, de manera tal que el eje neutro, que se mide siempre a partir del borde más comprimido, ¿no? Y inicialmente trabajamos con el eje neutro verdadero. En tal sentido, A sub S1
es armadura comprimida y A sub S2 también es armadura comprimida. Sin embargo, puesto que la armadura A sub S1 está más cerca del eje neutro, ha de estar menos comprimida. Por lo tanto, estas armaduras las diferenciamos de la siguiente manera. A sub S1 es la armadura menos comprimida y A sub S2 la armadura más comprimida. Luego, tenemos también ahí, completando la geometría de esta sección transversal, la altura útil. La altura útil. Bueno, y como podemos ver, la letra C, que en este caso es la variable que define la posición del eje neutro, y puesto que el eje neutro queda ubicado por debajo del borde inferior, pues se cumple esta relación. C ha de ser siempre mayor o igual a la altura total y menor a infinito. Es que el eje neutro puede alejarse cada vez más y más hasta llegar hasta el infinito. Eso dependerá de las magnitudes del normal y del momento. Bueno, a continuación, cuando estamos diseñando a compresión compuesta, así como lo hicimos en flexión compuesta, calculamos la excentricidad inicial o de primer orden, para luego, en vez de trabajar con el momento y el normal, trabajamos tan solamente con el normal, pero para que el equilibrio estático original no quede alterado, al normal le tenemos que asignar la excentricidad E sub 0. O sea, al asignar al normal la excentricidad E sub 0, primero observamos que E sub 0 es bastante pequeño y por tal motivo el normal queda ubicado dentro de la sección transversal. Por eso que a compresión compuesta también se le denomina compresión con pequeña excentricidad. Luego, continuando con la descripción de los parámetros geométricos que se manejan en compresión compuesta, la distancia que hay del esfuerzo normal a la armadura más comprimida le llamamos E sub 2. Y a la distancia del esfuerzo normal a el baricentro de la armadura menos comprimida le llamamos E sub 1. Bueno, y pues continuando ahora lo que estoy mostrando ya es una vista lateral del elemento que estamos analizando y que se supone que está sometido a compresión compuesta. Pues bien, ahí va el eje longitudinal baricéntrico del elemento que vamos a diseñar y como mencioné hace un momento, las solicitaciones actuantes, en este caso, es el esfuerzo normal con su correspondiente excentricidad inicial o excentricidad de primer orden. Bueno, resulta que los planos de rotura del dominio 5 presentan dos planos de rotura especiales. Justamente ahí estoy mostrando uno de los planos de rotura especiales que pertenece al dominio 5. El otro plano de rotura especial, también perteneciente a este dominio, lo estoy mostrando también con color rojo, y este último, si observan, es paralelo a la sección del elemento que estoy describiendo antes de aplicar las cargas, o sea, antes de que se deforme. Bueno, esos son los dos planos especiales correspondientes al dominio 5. Resulta ahora que en la intersección de estos dos planos especiales está el punto denominado punto pivote. Denominamos punto pivote por el hecho de que todos los planos de rotura del dominio 5 han de pasar por este punto pivote. ¿Ya?
Al margen de los planos especiales, a continuación les muestro los planos de rotura correspondientes al dominio 5. Por ejemplo, ahí va uno de ellos. Ahí va otro. Ahí va otro plano de rotura. Ahí otro plano. Y así sucesivamente. Observen que todos los planos de rotura pasan por el punto pivote. Obviamente, cuando se está diseñando un elemento a compresión compuesta, el plano de rotura ha de ser, desde luego, uno de los planos que he estado mostrando. Bueno, prosiguiendo, en cuanto a la posición del eje neutro correspondiente a los planos especiales, el primer plano especial que mostré con color rojo y que se encuentra inclinado es especial por el hecho de que ese plano de rotura pasa por el borde inferior de la sección transversal. Y ahora, la posición del eje neutro correspondiente a este plano especial inclinado se mide, obviamente, desde el borde superior. Desde el borde superior medimos y, pues, a la posición del eje neutro correspondiente a este primer plano inclinado especial, lo identificamos con C sub 4A límite. ¿A qué es igual el C sub 4A límite? Pues es igual a H. Midiendo desde el borde más comprimido hacia abajo, pues esta distancia no es otra cosa que H. Además, recuerden ustedes que el C sub 4A límite es también un plano especial en el caso del dominio 4, cuando estuvimos viendo el dominio 4, ese es también un plano especial que pertenece a ese dominio. Con respecto al otro plano especial de rotura, que es paralelo a la sección transversal sin deformación, el eje neutro correspondiente a este plano de rotura, midiendo desde el borde comprimido, es igual a infinito. Recuerden que el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. En este caso, en el caso de este plano de rotura paralelo al plano sin deformar, ¿ya? Dos rectas paralelas se intersectan en el infinito. De ahí que el valor del C sub 5 límite es igual al infinito. Luego, completando los datos inherentes a los planos especiales, ¿ya? Pero antes de ello, voy a agarrar uno de los planos de rotura pertenecientes al dominio 5. Bueno, para este plano de rotura que estoy indicando con el puntero del mouse, ¿por dónde pasa el eje neutro? Lo que tengo que hacer en este caso es prolongar ese plano de rotura. Prolongo también el plano sin deformación. Donde se intersectan, por ahí pasa el eje neutro, el cual, midiendo desde el borde más comprimido, ha de estar a la distancia C. C es la variable que define la posición del eje neutro. Recuerden que C es el eje neutro verdadero. Pues bien, en principio siempre debemos trabajar con el eje neutro verdadero para posteriormente hacer algunas modificaciones, ya que la norma americana trabaja con el eje neutro ficticio. Prosiguiendo, ahora, con respecto a la variable C, podemos indicar de que C es mayor o igual al C sub 4 límite y menor al C sub 5 límite. En otras palabras, para cualquier plano que esté dentro del dominio 5, la variable C varía
o entre H e infinito. O sea, es mayor o igual a H, por lo tanto significa que el eje neutro queda por debajo de la sección transversal y menor a infinito. Luego, para el plano de rotura especial que se encuentra inclinado, cuyo eje neutro es C sub 4 límite, en el momento de la rotura, el aplastamiento correspondiente a este plano es 3 por 1000. Para el otro plano de rotura, que es paralela a la sección sin deformar, la deformación de rotura del hormigón es igual al 2 por 1000. Y ahora, para un plano de rotura intermedio, ya, para este plano de rotura intermedio, el aplastamiento del hormigón lo voy a identificar con E sub C. Y podemos ver claramente, en base a esta figura, que E sub C varía entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000. Aquí estoy mostrando diferentes planos de rotura y el aplastamiento que ellos experimentan varía entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000. Si con esta información me remito a las hipótesis simplificativas, exactamente a la tercera hipótesis que trata del diagrama tensión-deformación del hormigón, pues para estas deformaciones el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Bueno, eso en cuanto al hormigón comprimido. En cuanto a la armadura más comprimida, que en este caso está cerca del borde superior, ha de tener un aplastamiento mayor o igual al 2 por 1000. Mayor o igual al 2 por 1000. Pues eso significa que esa deformación es mayor o igual a la deformación de fluencia del acero. Pues si es así, ese acero siempre ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Con respecto a la armadura menos comprimida, que está cerca del borde inferior, ¿no?, el aplastamiento que esta armadura experimente dependerá de cuál plano de rotura se ha de presentar para el elemento que estoy diseñando. Pero sí podemos observar que el aplastamiento que ha de experimentar la armadura menos comprimida no pasa del 2 por 1000. No pasa del 2 por 1000. Generalmente es menor al 2 por 1000. Entonces, en resumen, el aplastamiento de la armadura menos comprimida es menor o igual al 2 por 1000. Bueno, resulta que generalmente, por lo general, el aplastamiento de la armadura menos comprimida es menor al 2 por 1000. Bueno, si es menor al 2 por 1000, o sea, menor a la tensión, a la deformación de fluencia del acero, entonces ese acero no ha de trabajar a su máxima capacidad resistente. La tensión ha de ser menor a la tensión de fluencia del acero. Bueno, pero sin embargo, cuando se presenta este plano que es paralelo al plano sin deformar, para el cual se puede ver que el aplastamiento es igual al 2 por 1000. Pues bien, el plano de rotura para el cual el eje neutro está en el infinito es justamente el plano correspondiente a la rotura por compresión simple. En compresión simple, toda la sección transversal experimenta un aplastamiento uniforme. Tanto las armaduras como el hormigón experimentan un aplastamiento uniforme. Cuando ese aplastamiento llega al 2 por 1000, pues el elemento estructural entra en colapso, ¿no?
Prosiguiendo, ahí estoy indicando que este plano de rotura es el plano de rotura correspondiente a compresión simple. Y en compresión simple, pues, como estaba mencionando hace un momento, el aplastamiento de ambas armaduras, incluido el aplastamiento del hormigón, llega al 2 por 1000. Llega al 2 por 1000. Por lo tanto, ambas armaduras estarán trabajando a su máxima capacidad resistente, y en cuanto al hormigón, también el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Eso en cuanto a las características de las deformaciones y tensiones que se presentan en los planos de rotura correspondientes al dominio 5. Proseguimos. Ahí estoy mostrando en esta gráfica los planos de rotura especiales, que, como sabemos, en dominio 5, todos los planos de rotura pasan por este punto pivote. Ahora, necesito conocer la ubicación del punto pivote. Necesito conocer la ubicación del punto pivote. Lo único que sé hasta el momento es que todos los planos de rotura pasan por ese punto, y además la deformación correspondiente a ese punto es igual al 2 por 1000. Bueno, tomando como referencia ese angulito que le voy a llamar tita, que se repite allá arriba, y aplicando la función tangente, que a continuación lo vamos a ver, pero antes de ello, ya, aquí voy a acotar la distancia que hay del borde más comprimido a la posición del punto pivote. Lo voy a llamar C sub 0. Y el saldo hacia abajo ha de ser H menos C sub 0. Y ahora sí, aplicando la función tangente de tita, ¿ya?, para la determinación de C sub 0, tangente de tita, trabajando con este triangulito, el más pequeño, el cateto opuesto sería 3 por 1000 menos 2 por 1000, y el cateto adyacente sería C sub 0. Entonces, ahí está, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y trabajando ahora con el triángulo que está en la parte inferior, donde el cateto opuesto es 2 por 1000 y el cateto adyacente H menos C sub 0, ¿no? O sea, tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pues bien, de aquí puedo despejar C sub 0, ¿no? Haciendo algunas simplificaciones, 3 por 1000 menos 2 por 1000 me da 1 por 1000. Y de acá voy despejando y al final llego a esta expresión. C sub 0 es igual a 1/3 de H. O sea, el punto pivote por donde pasan todos los planos de rotura pertenecientes al dominio 5 se encuentra ubicado, partiendo del borde más comprimido, a una distancia igual a 1/3 de H. Bueno, ahora pasemos a otro punto. Hablemos sobre la posición del eje neutro. El C sub 4 al límite es H, o sea, para este plano de rotura especial, por aquí pasa el eje neutro, ¿no? En la intersección del plano sin deformar con el plano deformado, por aquí pasa el eje neutro. ¿Cuánto vale el eje neutro? Midiendo desde el borde comprimido hasta acá abajo, vale H. Luego, para el otro plano de rotura, que es paralelo al plano sin deformar, el eje neutro, C sub 5 límite, es igual a infinito, ya que dos líneas paralelas se intersectan en el infinito. Bueno, por lo tanto, en función del eje neutro verdadero, ¿ya?, la posición del eje neutro para cualquier plano que pase por este punto pivote
ha de ser mayor o igual al C sub 4 límite, menor o igual al C sub 5 límite. En otras palabras, C siempre ha de ser mayor o igual a H y menor a infinito. Pero resulta que nosotros tenemos que trabajar con el eje neutro ficticio. En cuanto al eje neutro ficticio, sabemos que es igual al eje neutro verdadero multiplicado por el coeficiente de corrección beta sub 1, donde para hormigones cuya resistencia está entre 17 y 28 megapascales, beta sub 1 vale 0,85. Entonces, utilizando esta forma, esta formulita, más esta información, más este dato de beta sub 1, ahora me voy a plantear ya no el C sub 4 al límite, sino el A sub 4 al límite, que ha de ser igual a beta 1 por C sub 4 límite, reemplazando valores 0,85 por H. Lo mismo para el A sub 5 límite, es beta sub 1 por C sub 5 límite, reemplazando valores 0,85 por infinito, igual a infinito. Por lo tanto, si trabajamos con el eje neutro ficticio A, en dominio 5, A es mayor o igual al A sub 4 límite, menor o igual a A sub 5 límite. En otras palabras, A es mayor o igual a 0,85 de H y menor o igual a infinito. Proseguimos, jóvenes. Ahí nuevamente el eje longitudinal baricéntrico y la solicitación actuante. Tenemos un elemento sometido a compresión con pequeña excentricidad o también compresión compuesta. N sub n es la solicitación actuante. Aplicada la solicitación actuante, pues la sección transversal inicialmente sin deformación se deforma y en el momento de la rotura queda en esta posición, ¿no? Que lo estoy mostrando con color amarillo. Y desde luego, ese plano de rotura pasa por el punto pivote, como lo veremos a continuación. Prolongando el plano sin deformar con el plano deformado, en la intersección de ellos pasa el eje neutro, el cual se mide desde el borde más comprimido, C. Ahora, el plano de rotura que estoy analizando pasa por el punto pivote, por el punto O, para el cual ya sabemos que el aplastamiento que experimenta es igual al 2 por 1000. Y por la parte superior, ese plano ha de experimentar un aplastamiento E sub C, el cual ya sabemos que E sub C es mayor o igual al 2 por 1000 y menor o igual al 3 por 1000. Y ahí estoy mostrando el aplastamiento que experimenta la armadura más comprimida. Y en el extremo inferior, ahí voy mostrando el aplastamiento que experimenta la armadura menos comprimida. Y ahora, completando algunas dimensiones geométricas, como por ejemplo, la ubicación del punto pivote, desde el borde más comprimido a donde está el punto pivote, tengo C sub 0, que ya sabemos que es igual a 1/3 de H, y el saldo hasta llegar al eje neutro es C menos C sub 0. Pues continuemos. C sub 0 es 1/3 de H. Completando a otros datos geométricos, la distancia de la armadura más comprimida al eje neutro ha de ser igual a el eje neutro, que es C, menos R sub 2. Menos R sub 2. La distancia de la armadura menos comprimida al eje neutro ha de ser igual a C menos la altura útil.
Bueno, con todo esto, tengo toda la información para poderme plantear la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Y tomando como referencia el ángulo que hay entre el plano de rotura deformado y el plano sin deformar, y aplicando la función tangente, ¿ya? Ahí estoy mostrando el ángulo de referencia, lo estoy llamando alfa en este caso, aplicando a la función tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, trabajando con el cateto cuya magnitud es 0.02, o sea, 2 por 1000, si este es el cateto opuesto, el cateto adyacente sería C menos C sub 0. Ahí va. Momentico. Primeramente, trabajo con el triángulo más grande. El cateto opuesto es E sub C. Por lo tanto, el cateto adyacente es C. Y trabajando con este otro triangulito, donde el cateto opuesto es 2 por 1000, el cateto adyacente es C menos C sub 0. Y C sub 0 sabemos que es igual a 1/3 de H. Prosiguiendo. Ahora, si agarro como cateto opuesto el aplastamiento de la armadura más comprimida, ¿ya? Si este es el cateto opuesto, su cateto adyacente es C menos R2. Es S2, C menos R2. Y finalmente, agarrando como cateto opuesto el aplastamiento de la armadura menos comprimida, su cateto adyacente es C menos D. Entonces tendré E sub C1 sobre C menos D. Y no es más, ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones para compresión compuesta, dominio 5. Pero acá tengo que hacer un cambio de variable. Aquí esta ecuación de compatibilidad está en función del eje neutro verdadero. Hagamos inmediatamente el cambio. Multiplico por 1 sobre beta sub 1 todas las ecuaciones de compatibilidad. La primera ha de quedar de esa manera. La segunda, pues así. La tercera también. Y la cuarta quedará de esa manera. Ahora, nosotros sabemos que el eje neutro ficticio es el eje neutro verdadero por beta sub 1, por lo tanto aquí beta sub 1 por C es A, y donde tenga beta sub 1 por C ha de ser igual a A. Por lo tanto, haciendo esos cambios, llego a obtener la ecuación de compatibilidad de las deformaciones en función del eje neutro ficticio. En función del eje neutro ficticio. Ahora, podemos hacer una simplificación. Resulta que en dominio 5, el aplastamiento que sufre la armadura más comprimida es siempre mayor al 2 por 1000, o sea, mayor a la deformación de fluencia del acero. Por lo tanto, ese acero ha de estar siempre trabajando a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, de la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, puedo prescindir del término que contiene la deformación de esa armadura, ya que no necesito este término, puesto que ya sé cuánto vale la tensión de ese acero. Si no tuviese la tensión del acero, entonces no puedo dejar de prescindir, ya que para calcular la tensión de un acero necesito saber su deformación. En este caso, como ya tengo la tensión, este término no lo tomo en cuenta. Y finalmente, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones simplificada quedaría de esa manera, ¿no? Donde la variable A es mayor o igual a A sub 4 límite, menor o igual a A sub 5 límite, o sea, en otras palabras, A es mayor o igual a 0,85 de H y menor o igual a infinito. Bien, proseguimos. Ahí el eje longitudinal baricéntrico
Las solicitaciones actuantes, que son un aumento más un normal. Bueno, y ahora, ¿cuáles serán las solicitaciones resistentes? Pero antes que nada, sabemos que el eje neutro queda por debajo del borde inferior de la viga. Dicho eje neutro, medido desde la parte más comprimida, ahí está la variable que me define la posición del eje neutro. Esta vez observarán que ya estoy trabajando con el eje neutro ficticio. Bien, pues bien, ahí, una vez aplicadas las cargas, que son el momento y el normal, el hormigón inmediatamente reacciona. Reacciona con tensiones que, según este método simplificado, es igual a 0,85 de Fc'. Y observen que el diagrama de tensiones de compresión actúa en toda la altura H de la sección transversal. Es que, claro, toda la sección transversal está comprimido. Por encima del eje neutro, todo está comprimido. Por eso que estas tensiones cubren prácticamente toda la altura H, la altura total de la sección transversal. Bien, no solamente reacciona el hormigón, reacciona también la armadura más comprimida y también reacciona la armadura menos comprimida. Pues bien, entonces, ahí están las solicitaciones resistentes. En cuanto al diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, podemos encontrar la resultante. En este caso, la resultante, observen, queda ubicado justo sobre el eje longitudinal baricéntrico. O sea, queda ubicado en el centro de masa o centro de gravedad o baricentro de la sección transversal. Bien. Y a esta resultante le llamamos C sub C. Completando datos en este gráfico, del eje longitudinal baricéntrico al borde superior, voy a tener una distancia que es igual a la altura total dividido entre 2, o sea, 0,5 de H. Y ahora, la distancia, momentico, y ahora, calculando E sub 0, o sea, obteniendo la excentricidad inicial o de primer orden, en vez de trabajar con el momento y el normal, trabajamos con el normal, dándole al normal su correspondiente excentricidad inicial. Luego, la distancia del normal al baricentro de la armadura más comprimida es E sub 2. La distancia del normal al baricentro de la armadura menos comprimida es E sub 1. Pues bien, a continuación, asumiendo que R1 es igual a R2, o sea que los recubrimientos mecánicos en ambos extremos tienen el mismo valor, entonces la distancia del eje longitudinal baricéntrico al baricentro de la armadura más comprimida ha de ser D menos R2 sobre 2. La distancia del eje longitudinal baricéntrico al baricentro de la armadura menos comprimida también ha de ser igual a D menos R2 sobre 2. Bueno, con ayuda de estas dimensiones geométricas que estoy mostrándolos de manera literal, podemos determinar la fórmula para determinar las excentricidades E sub 1 y E sub 2. E sub 1, para ser más exactos, es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al baricentro de la armadura menos comprimida. E sub 2 es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Y E sub 0 es la excentricidad
del esfuerzo normal con respecto al eje longitudinal baricéntrico. Bueno, determinemos E sub 1. Pues observando los datos que tengo acá, E sub 1 ha de ser igual a D menos R2 sobre 2 más E sub 0. Ahí va. Y E sub 2 ha de ser igual a D menos R2 sobre 2 menos E sub 0. Bueno, he determinado estas excentricidades E sub 1 y E sub 2, ya que más adelante, cuando nos planteemos las ecuaciones de equilibrio, intervienen en la ecuación de momentos. Bueno, primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Cuántas fuerzas horizontales tengo? Bueno, la solicitación actuante, que es el normal, es 1. Y las solicitaciones resistentes, que son 3. En total 4. La suma de todo eso tiene que ser igual a 0. Donde C sub C es la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Eso es igual a la tensión del hormigón por el ancho y la altura. O en otras palabras, es igual a la tensión multiplicado por el área sobre el cual están actuando estas tensiones. Y el área no es otra cosa que aquí tengo 0,85, V tendría que ser aquí H. ¿No les parece? Porque el diagrama de tensiones no llega hasta acá abajo. Termina justo en la altura total. Aquí tendría que estar H. Después lo vemos. Ahora, C sub C1 es la fuerza resultante en la armadura A sub S1. Fuerza es igual área por tensión. Sigma S1 es la tensión de la armadura menos comprimida. Y C sub C2 es la fuerza resultante en la armadura más comprimida, que es área por tensión. Sigma S2 es la tensión en esa armadura. Bueno, reemplazando esta información en la primera ecuación de equilibrio, llegaremos a esa expresión. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto a un punto que pasa por el baricentro de la armadura más comprimida, observaremos de que la fuerza resultante en la armadura más comprimida pasa por el centro de momentos, por lo tanto, esa no participa en esta ecuación de equilibrio. Entonces, voy a tener N sub N y su brazo de palanca es E sub 2 y ha de ser negativo, ya que positivo es el sentido antihorario. C sub C por su brazo de palanca. Ese brazo de palanca, el de C sub C, con respecto a este punto, es D menos R2 sobre 2. O bien, también es E sub 0 más E sub 2. Y finalmente, C sub S1, su brazo de palanca con respecto a este punto, es igual a D menos R2. D menos R2. Pues bien, plantémonos, ahí está, ¿no? Menos N sub N por E sub 2, menos E sub C por 0,5 de H, esto es 0,5 de H, menos R2. Y C sub C1, D menos R2. A la altura útil le tengo que restar R2. Bueno, esas dimensiones no están en este gráfico. Bueno, y luego reemplazando las expresiones de C sub C y C sub C1, finalmente llegamos a esa ecuación que es la segunda ecuación de equilibrio para
dominio 5 con presión compuesta. Ahí está la primera ecuación, la segunda ecuación y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Y ahora, estas son las ecuaciones absolutas, pues las tenemos que transformar para obtener las ecuaciones adimensionales. Para ello, la primera ecuación se multiplica por 1 sobre BHFC'. Hago un pequeño paréntesis. Observen que acá dice 0,85 de FC' de B por H. ¿Se acuerdan que hace un ratito mostré B por A y dije que eso estaba mal, había que corregir? Aquí, menos mal, ya está corregido. Bueno, entonces para convertir en una ecuación adimensional la primera ecuación absoluta, debo multiplicar por esto. Y simultáneamente, el segundo y tercer término se multiplica por la tensión de fluencia del acero. Y haciendo simplificaciones, se llega a esa expresión, donde la cuantía mecánica de la armadura más comprimida es A sub S2 por F sub Y sobre BH FC'. Y la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida, una expresión similar, y mu sub U, el esfuerzo normal reducido, donde para llegar a esta expresión, ¿ya? Es N sub U dividido phi BH FC'. Luego pasamos a la segunda ecuación de equilibrio, multiplico todo por BH cuadrado de FC', y el tercer término lo tengo que multiplicar y dividir entre F sub Y, o sea, la tensión de fluencia del acero. Haciendo eso y simplificando, y además sabiendo que N sub U, el normal último, es el nominal por el coeficiente de ponderación, despejando de ahí, el normal nominal es NU sobre phi. Utilizando estas expresiones y reemplazando en la ecuación de equilibrio de momentos, llegaremos a esta expresión, donde mu sub U es el momento fleto reducido, que en este caso ha de ser igual a NU por E sub 2 sobre phi BH cuadrado FC'. Delta 2 ha de ser igual a R2 sobre H, y delta ha de ser igual a D dividido entre H. Y finalmente, hay que transformar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Para ello, se multiplica todo por 1 dividido entre 1 sobre H, donde al multiplicar 1 sobre H, aquí voy a tener A sobre H, acá también voy a tener A sobre H, ya sé, aquí voy a tener R2 sobre H, A sobre H, D sobre H, D sobre H es delta, R2 sobre H es delta 2 y A sobre H es el eje neutro. Bueno, ahí va, ¿no? A sobre H es el eje neutro relativo ficticio. Y de esa manera hemos convertido las ecuaciones absolutas en ecuaciones adimensionales. Bueno, ya sabemos que el eje neutro verdadero para cualquier plano de rotura perteneciente al dominio 5 varía entre estos límites. O sea, donde C sub 4 límite es igual a H y el C sub 5 límite es igual a infinito, ¿no? Ahora, el eje neutro ficticio A es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero. Y para hormigones cuya resistencia está entre 17 y 28 megapascales, pues beta sub 1 vale 0,85. Bueno, ya hemos hallado de que el A sub 4 al límite es 0,85 de H y el A sub 5 límite es igual a infinito. Es igual a infinito, ¿no? Bueno, el eje neutro relativo
es A sobre H. Resulta que de aquí en adelante ya no vamos a trabajar con el eje neutro ficticio en valor absoluto. Vamos a trabajar con el eje neutro ficticio, pero en valor relativo, el cual es igual a el eje neutro en valor absoluto dividido entre H. Por lo tanto, el epsilon 4 al límite es el A 4 al límite sobre H. Reemplazando y simplificando, ¿ya? Las H se simplifican y queda simplemente 0,85. El A sub 5 límite, el epsilon a 5 límite, también reemplazando aquí, el A5 límite es infinito. Infinito dividido entre cualquier cantidad sigue siendo infinito. Por lo tanto, el eje neutro relativo ha de estar entre el epsilon 4 al límite y el epsilon 5 límite. En otras palabras, el eje neutro relativo es mayor o igual a 0,85 y menor o igual a infinito. Bien, nuevamente estoy mostrando las ecuaciones adimensionales para el diseño a compresión compuesta en dominio 5. Pues bien, hay que hacer algunas simplificaciones y entre las simplificaciones está en que, primero, ya sabemos que la armadura más comprimida ha de tener siempre una deformación mayor al 2 por 1000 y por ende esta armadura siempre ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, donde dice sigma S2, voy a reemplazar F sub y al reemplazar se simplifica esta parte. Eso por un lado. Por otro lado, la tensión sigma S1 es igual al módulo de elasticidad del acero por E sub S1. Resulta que en este caso tiene plena validez utilizar la ley de Hooke para calcular la tensión en la armadura menos comprimida. Repito, en este caso, dominio 5, tiene validez absoluta aplicar la ley de Hooke para el cálculo de la tensión en la armadura menos comprimida. Ya que acá, bueno, de ahí despejo la deformación que es igual a sigma S1 sobre E sub S. Pues bien, ya hice la simplificación en la primera y vamos a la segunda ecuación que se mantiene intacta y luego en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones donde dice E sub S1 la deformación de la armadura menos comprimida, reemplazo por esta expresión, sigma S1 sobre E sub S. Bueno, se llega a tener, en definitiva, un sistema de 3 ecuaciones. Se llega a tener un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son epsilon, el eje neutro relativo, la armadura más comprimida, la armadura menos comprimida y sigma S1, la tensión en la armadura menos comprimida. Bueno, eso significa que la resolución de ese sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas implica infinitas soluciones. Pues bien,
La mejor solución, la solución más óptima, ¿ya?, se obtiene haciendo que la sección transversal trabaje a compresión simple. De repente alguien me puede decir, de estas 4 incógnitas, debo elegir una de ellas. Bueno, elijo épsilon. Ahora, ¿qué valor le debo dar a épsilon para que la sección transversal trabaje a compresión simple? Alguien me dice. ¿Qué valor le debo dar a épsilon para que la sección transversal trabaje a compresión simple? Bueno, aquí está la respuesta. Le tengo que dar infinito. Recuerden que el plano de rotura correspondiente a compresión simple es paralelo al plano sin deformar. El aplastamiento total uniforme es 2 por 1000. Y dos planos paralelos pues se intersectan en el infinito. Entonces, adoptamos épsilon igual a infinito. Pues bien, acá está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde está épsilon. Y bueno, si épsilon es igual a infinito, la sección ha de trabajar a compresión simple, lo cual significa que ambas armaduras van a alcanzar la misma deformación. El hormigón de toda la sección transversal también ha de alcanzar la misma deformación, ¿no? Eso significa la deformación de ambas armaduras es igual a E sub y, que vale 2 por 1000. O sea, y la tensión, obviamente, si la deformación llega a la deformación de fluencia, entonces los aceros están trabajando a la tensión de fluencia, que para la norma ACI es la resistencia del acero. Entonces, vamos por partes. De la ecuación 2, donde dice sigma S1, debo colocar F sub Y. Y despejo de ahí, despejo la armadura, la cuantía mecánica de la armadura. Bueno, en este caso, ya no puedo decir que es la armadura menos comprimida. Y de la ecuación 1, despejo la otra armadura. Y como la sección transversal está trabajando a compresión simple, pues ya no puedo decir pues que omega S2 es la armadura más comprimida y omega S1 es la armadura menos comprimida. No. Si está trabajando a compresión simple, ambas armaduras alcanzan la misma categoría resistente. Entonces, si yo en el diseño en dominio 5 a la sección transversal lo hago trabajar a compresión simple, aquí están las fórmulas, ¿no? La primera fórmula se despeja de la ecuación 2. Previamente, reemplazando donde dice sigma S1, debo reemplazar F sub Y. Por lo tanto, se cancelan los F sub Y. Y delta menos delta 2 ha de pasar a dividir al resto. Delta menos delta 2 pasa a dividir a mu sub u menos 0,85 por 0,50 es 0,425. 0,85 por delta 2 es 0,85 por delta 2. Y una vez calculada la cuantía mecánica de la armadura a sub S1, de la ecuación 1 despejo la cuantía mecánica de la armadura a sub S2.
y al despejar voy a llegar a esta expresión. Entonces, repito, si el elemento que estoy diseñando lo hago trabajar a compresión simple, ahí están las fórmulas para calcular las cuantías de las armaduras. Prosiguiendo. Nuevamente, el elemento que estamos diseñando a compresión compuesta, dominio 5, la solicitación actuante con su correspondiente excentricidad inicial. Ahí está uno de los planos de rotura especiales, ¿no? Para el cual el eje neutro pasa por el borde inferior. C sub 4 al límite, recuerden que es igual a H. Bueno, y para ese plano de rotura especial, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Ahí está el punto pivote. Por ahí deben pasar todos los planos de rotura en dominio 5, ¿ya? De tal manera que el aplastamiento correspondiente al punto pivote es igual al 2 por 1000. Luego, ahí está el otro plano de rotura especial paralelo al plano sin deformar. Por lo tanto, si llegase a presentar este plano de rotura, eso significa que la sección transversal está trabajando a compresión simple, donde el C sub 5 límite es igual a infinito. El aplastamiento, cuando es compresión simple, todas las fibras, incluidas las armaduras y el hormigón, sufren un aplastamiento del 2 por 1000. Bien, y ahí están otra vez los diferentes planos de rotura que pueden darse en dominio 5. Todos ellos pasan siempre por ese punto pivote. Bien, ahora observarán que estoy volviendo a plantearme la ecuación de equilibrio de momentos. La ecuación de equilibrio de momentos. Si observamos los diferentes planos de rotura, ¿no?, para la mayoría de los planos de rotura, excepto el que corresponde al aplastamiento del 2 por 1000, la armadura menos comprimida experimenta aplastamientos que van a ser menor al 2 por 1000. Menor al 2 por 1000. ¿Ya? O sea, generalmente C, que es la posición del eje neutro de cualquiera de estos planos, generalmente es menor a el C sub 5 límite, o sea, menor a infinito. Si es menor a infinito, entonces el plano de rotura puede ser este, obviamente menos el de compresión simple, ya que para compresión simple el eje neutro es igual a infinito. Bueno, generalmente la posición del eje neutro es menor a infinito. Por lo tanto, la deformación de la armadura menos comprimida es menor al 2 por 1000. Y si es menor al 2 por 1000, su tensión es menor a la tensión de fluencia del acero. Lo cual me dice que el hormigón adyacente a la armadura A sub S1, el hormigón adyacente a la armadura menos comprimida, puesto que aquí los aplastamientos generalmente son menor al 2 por 1000, el hormigón solo, el hormigón solito, puede soportar las tensiones de compresión en la zona adyacente a la armadura menos comprimida. El hormigón solo. Por lo tanto, podemos prescindir de la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida.
Si prescindimos de esta armadura, entonces en la ecuación de equilibrio de momentos, el primero, el segundo, el tercer término desaparece y quedaría finalmente de esta manera. Este término desaparece. Ahora, si yo de acá despejo el mu sub u, al despejar voy a obtener un momento flector reducido al que le estoy llamando el mu sub u 0, que es igual a 0,85 por 0,50 menos delta 2. O, lo que es lo mismo, si multiplico 0,85 por 0,50, 0,425, 0,85 por delta 2, menos 0,85 por delta 2. Pues bien, ahora, cuando yo esté diseñando un elemento a compresión compuesta, dominio 5, si el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando es menor al mu sub u 0, es menor, entonces eso significa que no necesito de la armadura menos comprimida. Pero si el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando es mayor o igual al mu sub u 0, significa que necesito la armadura menos comprimida. En otras palabras, si mu sub u es menor a 0,425 menos 0,85 delta 2, no necesito la armadura, la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida. Y si es mayor o igual, sí necesito esa armadura. Pues bien, mu sub 0 de aquí en adelante es el parámetro de referencia que vamos a utilizar para saber si es necesario o no la armadura menos comprimida. Y en base a ella vamos a describir a continuación el procedimiento para diseñar a compresión compuesta en dominio 5. Los datos que generalmente se requieren para el diseño son la base, la altura total de la sección transversal, la resistencia especificada del hormigón, la resistencia del acero, el momento flector último, el esfuerzo normal último, y luego, en base al momento y al normal, calculo la excentricidad inicial o de primer orden, y luego inmediatamente, asumiendo que R1 es igual a R2, calculo la excentricidad E sub 2 y la excentricidad, bueno, una vez calculada la excentricidad E sub 2, puedo inmediatamente calcular el momento flector reducido, que es NU por E sub 2 sobre BH cuadrado FC'. Y desde luego también calcular mu sub U, o sea, el esfuerzo normal reducido, ya que estamos trabajando con variables adimensionales. Momento flector reducido y el esfuerzo normal reducido. Hecho estos cálculos preliminares, observaremos que se presentan dos casos. Caso 1, cuando el momento flector reducido es menor a 0,400 menos 0,85 delta 2. ¿Qué significa esto? Que no necesito armadura menos comprimida. No necesito esa armadura. Sí necesito la armadura más comprimida. Por lo tanto, agarrando las ecuaciones de equilibrio 1 y 2, donde como verán, ya no interviene la armadura menos comprimida, ya que en el caso 1, esa armadura no se necesita. Y las ecuaciones de equilibrio se simplifican considerablemente. Ahora, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Las incógnitas son épsilon y la armadura, la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Entonces, es cuestión de manipular estas ecuaciones para determinar esas incógnitas. Pues bien, en este caso, de la ecuación 2, despejo épsilon. Y para despejar hay que resolver una ecuación polinómica de segundo grado donde la variable es épsilon. Épsilon por épsilon acá se hace épsilon al cuadrado, por lo tanto se obtiene una ecuación polinómica de segundo grado. Bueno, utilizando la fórmula cuadrática se llega a esta expresión, la cual se puede simplificar un poquito más. Factorizando delta 2, llego a esta expresión. Si ustedes recuerdan, esta es la misma expresión que hemos visto en dominio 4A. En dominio 4A, que también es compresión compuesta. Bueno, y luego, donde delta 2 es R sub 2 sobre H, y una vez calculado el épsilon, una vez calculado este épsilon, si el épsilon me sale menor al épsilon 4 límite, alguien me dice por si acaso, ¿a qué es igual el épsilon 4 límite? H. No, estas son variables adimensionales. Correcto. Correcto. ¿Cómo apellida? Lovera. Sigue ganando puntos. Bien, entonces, si épsilon, al reemplazar valores acá, si épsilon me sale menor al épsilon 4 límite, pues significa que estoy en dominio 4 y eso corresponde a flexión compuesta. Por lo tanto, todos los cálculos realizados no sirven para nada. Tengo que volver a diseñar, pero esta vez a flexión compuesta. Continuemos. Ahora, si épsilon sale mayor al épsilon 4 límite y menor al épsilon 4 al límite, significa que estoy en dominio 4A y es compresión compuesta. Y es compresión compuesta, dominio 4A. Y finalmente, bueno, ¿no? Épsilon mayor o igual en términos adimensionales. Ahí está, ¿no? 0,85 de D sobre H y eso ya lo vimos. Y luego, y si épsilon me sale mayor al épsilon 4 al límite y menor al épsilon 5 al límite. Eso significa que estoy en dominio 5 y que desde luego también es compresión compuesta. Bueno, entonces, si se da el primer caso, ya dije, todo lo calculado no tiene validez, tenemos que empezar de nuevo diseñando a flexión compuesta. Y si se dan los últimos dos casos, entonces, ya, si se da el segundo caso, pues me tengo que ir a las fórmulas del dominio 4A. Me tengo que ir a las fórmulas del dominio 4A. Y finalmente, si se da el tercer caso, bueno, estoy en dominio 5, ¿no? Aquí están las ecuaciones para dominio 5, y por lo tanto, de la primera ecuación, despejo, como ya tengo épsilon,
¿no? Despejo la cuantía mecánica de la armadura más comprimida, ¿no? De la ecuación 1, despejo, ahí otra vez estoy mostrando la ecuación 1, de ahí despejo la cuantía mecánica de la armadura más comprimida, el cual está en función del esfuerzo normal reducido, que es dato conocido, puesto que se calculó al principio, y en función de épsilon. Entonces, en definitiva, la cuantía mecánica de la armadura comprimida ha de ser igual a esta expresión, donde épsilon está dado por esto. Lo que he hecho en esta última fórmula es reemplazar aquí épsilon por la fórmula anteriormente planteada. Y ahí está la formulita para calcular la armadura más comprimida. Y en cuanto a la otra armadura, a la menos comprimida, se coloca la armadura mínima. Se coloca la armadura mínima. Bien, proseguimos. Ahora, el caso 2. El caso 2 se presenta cuando el momento flector reducido es mayor o igual a 0,425 menos 0,85 delta 2. Recuerden que en este caso se necesita la armadura menos comprimida y desde luego también la armadura más comprimida, ¿no? Y en este caso, la solución más óptima se obtiene haciendo que la sección trabaje a compresión simple. A F le damos un valor infinito. Al darle un valor infinito, hacemos que la sección trabaje a compresión simple. O sea, las armaduras van a tener la misma deformación y como la deformación llega al 2 por 1000, esas armaduras van a estar trabajando a su máxima capacidad resistente. De igual manera, el hormigón también ha de tener una deformación del 2 por 1000, por lo tanto, también el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Y las fórmulas para calcular las armaduras, cuando la sección se hace trabajar a compresión simple, pues se las obtiene de las ecuaciones generales, introduciendo todos estos datos, que ya lo hicimos anteriormente, y habíamos llegado a lo siguiente. Para calcular la armadura menos comprimida y para calcular la armadura más comprimida. Y con esto hemos concluido este tema. Estas fórmulas ya lo habíamos desarrollado un poco antes, aquí están, para calcular la armadura menos comprimida y para calcular la armadura más comprimida, que está al final del procedimiento correspondiente al caso 2. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido el tema del diseño a compresión compuesta, el diseño óptimo, y también se dice que es el diseño económico a compresión compuesta. Bueno, mencioné de que cuando empiece las clases presenciales voy a realizar ejemplos de aplicación del diseño a compresión compuesta, dominio 4A y dominio 5. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido la parte que tiene que ver con el diseño bajo solicitaciones normales. Desde tracción con pequeña excentricidad, flexión simple, flexión compuesta, flexotracción y compresión compuesta. Todo eso entra de lo que llamamos el diseño bajo solicitaciones normales. Pues bien, lo que sigue a continuación es
el diseño bajo solicitaciones tangenciales. El diseño bajo solicitaciones tangenciales comprende el diseño a esfuerzo de corte y el diseño a torsión. Y desde luego, el diseño cuando se tiene simultáneamente corte y torsión. Y el último tema de la materia de SID 209 es el diseño de columnas de hormigón armado. El último tema, diseño de columnas de hormigón armado, donde obligatoriamente se tiene que tomar en cuenta el pandeo, el fenómeno de pandeo, también llamado fenómeno de inestabilidad elástica. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta, jóvenes? Este tema se lo voy a pasar inmediatamente en formato PDF para que lo tengan en su archivo. Listo, muchas gracias, ingeniero. Ya, sí, pues suspenderemos la clase de hoy. No conviene avanzar mucho en clase virtual, ya, porque les comento que se avanza más rápido en virtual. Y el día miércoles vamos a empezar el tema de diseño a corte. Y la siguiente semana ya hacemos ejemplos de aplicación. En cuanto a la fecha del examen, ¿para cuándo lo hemos definido? Para la semana que viene, ¿no? ¿Alguien me dice la fecha del examen? ¿Cuándo? ¿Nadie lo anotó? No se fijó una fecha, ingeniero. No fijó fecha, ingeniero. Bueno, vamos a tener que fijar fecha, aunque atrasado, no importa. Pues vamos a rendir examen la siguiente semana, el día, va a tener que ser el día sábado. Teníamos clase virtual, ahí vamos a rendir examen, pero de forma presencial. ¿Qué fecha más o menos cae eso? El 4, un momentico, no, sí, anoten por favor, el 4 de mayo, 4 de mayo, primer examen parcial. Bien, jóvenes, me despido. En este momento les envío todo esto en formato PDF. Ingeniero, una consulta, ¿qué hora sería el examen? Bueno, la clase virtual es de 7 a 8:30. Pues propondría que se adelante un poco el examen, tal vez de 5 de la tarde para adelante. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces, de 5 adelante. Listo, jóvenes. Entonces, nos vemos el día miércoles. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.